¿Y si te dijera que hay 18 años perdidos en la vida del Mesías? Años que no aparecen en la Biblia, años que nadie predica, años que podrían cambiar todo lo que crees saber sobre Jesús. No es una omisión accidental, es un vacío deliberado, un silencio de casi 2 décadas que separa al niño que asombró a los maestros en el templo, del hombre que aparece repentinamente a los 30 años en el río Jordán. Pero, ¿qué pasó en ese intervalo? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué aprendió? Y sobre todo, ¿por qué nadie habla de eso? Hoy, ese misterio comienza a desmoronarse. En las profundidades de Etiopía existe un texto antiguo, guardado por monjes durante siglos. Un manuscrito escrito en ge'ez, una lengua más antigua que el latín o el griego. Un testimonio sagrado que nunca fue tocado por la mano de Roma. Este documento no solo rellena el vacío, reescribe la historia, porque antes de que Europa tuviera catedrales, África ya tenía evangelios, y antes de que Occidente definiera la fe, Etiopía ya la vivía. ¿Estás listo para descubrir la parte perdida de la vida de Jesús? En las profundidades de las montañas de Etiopía hay un texto sagrado preservado por monjes y escrito en una lengua más antigua que el latín o el griego que podría esclarecer la verdadera historia de Roma. Recuperemos el legado africano del Mesías. En el Evangelio de Lucas 2:52 se menciona que Jesús creció en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Esa es la última imagen que tenemos de él como niño, a los 12 años, deslumbrando a los maestros con su conocimiento. Pero después, un silencio abrumador. La siguiente vez que aparece, tiene 30 años, en el río Jordán, preparado para el bautismo de Juan. ¿Qué pasó en esos 18 años? Un periodo crucial para la formación de cualquier persona, ausente en los textos canónicos. Los teólogos lo llaman los años silenciosos. Pero ¿realmente la vida del Hijo de Dios puede haber sido tan callada? Quizás no sea una ausencia, sino más bien un encubrimiento. Existen textos que no fueron afectados por la influencia política romana o las agendas europeas. Un manuscrito que conserva esas experiencias olvidadas, escrito en ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía, podría ofrecer las respuestas que buscamos. ¿Estás listo para descubrirlo? Este texto revela cómo Etiopía ha preservado una rica herencia cristiana. A diferencia de muchas versiones occidentales, que conciben una Biblia con 66 libros, esta en particular contiene entre 81 y 88, abarcando relatos sobre la juventud de Jesús, sus milagros y enseñanzas. Lo fascinante es que esta Biblia nunca abandonó el suelo africano. Mientras en Occidente se cuestionaban la autenticidad de ciertas historias, Etiopía las guardaba con celo. Aquellos años en los que otros parecían olvidar no se perdieron. Estaban resguardados en un reino cristiano a salvo de la colonización, esperando el momento adecuado para que el mundo conociera su verdad. Antes de la edificación de catedrales en Roma, y mucho antes de que Europa reclamara la verdad cristiana, África ya llevaba consigo el fuego del Evangelio. En el centro de este legado se encuentra Etiopía, una nación marcada no por misioneros, sino por lo divino. En este sentido, la cristianidad no llegó a África de forma extranjera, sino que se conocía mucho antes de que Europa poseyera una Biblia. En el relato de Hechos, capítulo 8, se narra la historia de un eunuco etíope, un oficial que regresaba de Jerusalén y leía un pasaje de Isaías. Cuando se encuentra con el apóstol Felipe, recibe explicación sobre las Escrituras y es bautizado en el camino. Según la tradición de Etiopía, este hombre no solo regresó con agua, sino que también llevó consigo la palabra de Dios en su corazón, sembrando la fe en las altiplanicies africanas y contribuyendo a una de las formas más antiguas de cristianismo existente.
En el siglo IV, Etiopía reconoció la cristianidad como su religión oficial, años antes que Roma se uniera a esta fe. Mientras los cristianos europeos experimentaban persecuciones, Etiopía ya había establecido iglesias, traducido las escrituras y consagrado a reyes en el nombre de Cristo. Desde sus inicios, Etiopía ha mantenido su identidad inalterada, evitando la colonización y preservando su fe auténtica. A diferencia de otras naciones que adaptaron sus creencias bajo presiones externas, este país se mantuvo firme en sus tradiciones. Mientras Roma manipulaba textos religiosos con fines políticos, Etiopía resguardó su herencia espiritual a lo largo de los siglos. Es hora de reconocer esta realidad. Mientras la Biblia protestante contiene 66 libros y la católica 73, la versión etíope abarca entre 81 y 88 textos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo, un canon más amplio y antiguo que desafía la comprensión común. En sus páginas se hallan escritos marginados, no por su veracidad, sino por su profundo significado. Estos no son simples relatos folclóricos, sino revelaciones llenas de espiritualidad. Entre ellos figuran el libro de Enoc, el libro de Jubilés, la ascensión de Isaías y los apócrifos macabeos. Además, la Biblia etíope incluye obras únicas como el libro de la protestancia de Jesús y los milagros de Jesús, que ofrecen una visión de los años ocultos de Cristo. Lo que estos textos revelan transforma la percepción de Jesús, presentándolo como una figura activa y poderosa. En la tradición etíope, Cristo realiza milagros desde su infancia. Crea pájaros de barro y los anima a vivir, sana a su padre terrenal, José, con un solo toque y devuelve la vida a los muertos. Su asombroso conocimiento cautiva a los ancianos y aprende de los sabios. Este Jesús, lleno de milagros y misterios, sigue siendo una representación profunda de su herencia africana, demasiado rica para ser limitada por la visión occidental. Desde el principio, existe un llamado a la verdad que no puede ser ignorado. Etiopía guarda historias que el mundo ha tratado de silenciar, pero ahora el niño Cristo se manifiesta nuevamente a través de una antigua Biblia africana que ha mantenido su esencia. Estas narrativas, aunque canónicas, fueron rechazadas no por su sacralidad, sino porque desafiaban el poder establecido. La omisión de ciertos relatos sagrados va más allá de la pureza teológica. Es una cuestión de dominio. En el Concilio de Nicea de 325 d.C., bajo el liderazgo del emperador Constantino, se buscó transformar la fe cristiana en un instrumento del imperio. El propósito era asegurar una creencia unificada al servicio del poder, no de la verdad divina. ¿Qué sucedió con los relatos que no se ajustaban a esta agenda? Aquellos que mostraban a Jesús como un niño capaz de realizar milagros antes de su ministerio fueron desechados. Textos con profundas raíces en el misticismo hebreo y la antigua profecía fueron eliminados si se percibían demasiado judíos o demasiado africanos. Escritos como el de Enoc,
que exploraba visiones de ángeles caídos, y el libro de los jubileos, que recitaba el Génesis en escalas cósmicas, fueron considerados peligrosos. Las historias de un Jesús de niño, creando pájaros de barro y sanando a los enfermos con un toque divino, fueron rechazadas como demasiado extraordinarias, demasiado alejadas de la imagen tradicional. La creación resultante fue un Cristo moldeado, una figura pulida por el imperio que no amenazaba el status quo. En lugar de un Mesías auténtico, se presentó una imagen que se asemejaba más a César que a un niño de Judea, una narración alineada con el imperio y alejada de la verdad. Sin embargo, Etiopía se mantuvo firme. Nunca olvidó su legado y continuó preservando la esencia de su fe. Mientras Europa se transforma, África revive su historia. La voz de un hijo del león de Judá, poderosa y mística, resuena nuevamente tras años de silencio en las montañas de Etiopía. Lo que el imperio ignoró, la verdad lo reivindica. Iniciemos una conversación que raramente abordan los libros de historia y los sermones dominicales. Hablamos de conexiones profundas, no solo espirituales, sino también sanguínea. En el primer libro de Reyes, la Biblia narra un encuentro significativo, la reina de Sheba con el rey Salomón. Sin embargo, la tradición etíope continúa la historia a su manera. En el Kebra Nagast, se relata que tras su visita, Sheba regresó a su reino con un hijo, Menelik I, quien se convertiría en el primer emperador de Etiopía. Menelik fundó una dinastía que perduró más de 3000 años, finalizando con Haile Selassie I, quien llevó el título de León de Judá, un nombre basado en antiguas profecías. Esto trasciende la tradición oral. En 2012, investigadores de la Universidad de Cambridge hallaron evidencia genética que sugiere un cruce entre el Medio Oriente y Etiopía hace aproximadamente 3000 años, época en la que se dice que vivieron Sheba y Salomón. Si esta tradición es cierta, entonces la genealogía de Jesús por vía materna nos mostraría un linaje de realeza africana, no solo divino, sino también descendiente de reyes y reinas de África, sagrado y con una herencia de poder. Permitan que esta revelación resuene en su ser. Lo que fue preservado en África y Etiopía reside en la sangre del león de Judá. A pesar del surgimiento y caída de imperios, la desintegración de reinos, las guerras y la reescritura de la fe por parte de colonizadores, Etiopía permanece fuerte e intacta en su esencia sagrada. Mientras el mundo occidental modificaba las escrituras, Etiopía mantuvo su mensaje vivo como un fuego en su interior. Desde tiempos remotos, los textos sagrados fueron más que simples libros, se defendieron con fervor. A lo largo del siglo XV, los musulmanes invadieron el norte de África, desafiando la existencia de iglesias y escrituras. Sin embargo, los monjes etíopes no se dejaron amedrentar. Se refugiaron en las montañas y escondieron sus manuscritos sagrados en cuevas, sellándolos en piedra y en plegaria. Siglos después, con la llegada del régimen comunista de Durga, que perseguía la fe y clausuraba templos, los creyentes mantuvieron su reverencia. Enterraron los textos, conscientes de que, aunque no pudieran practicar su fe abiertamente, la verdad perduraría bajo la tierra, esperando su momento de resurgir. En 1938, un devastador incendio arrasó la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum, núcleo del cristianismo etíope. Pese a la tragedia, la prioridad no fueron las paredes o el oro. Lo que realmente importó fueron los documentos sagrados. La comunidad se lanzó a salvar las palabras, porque cuando algo se considera sagrado, no solo se admira, se defiende. El compromiso es firme. Hay que luchar por lo que se ama, resguardarlo del fuego, del pecado y del tiempo. Etiopía no ha preservado su historia de manera accidental, ha asegurado un legado. Ahora, ese legado comienza a resurgir.
La narrativa completa de Jesús no fue simplemente alterada. Se trató de una estrategia intencionada en la guerra teológica, destinada a silenciar y transformar no solo nuestras creencias, sino también cómo nos perciben en la historia divina. La representación de Jesús como un niño de piel oscura, no europeo, sino con una esencia que refleja el fuego divino, no es solo una cuestión de páginas perdidas, implica una identidad que trasciende. Es una conexión cultural con las tierras de Egipto, Cusco y Etiopía. Es el lenguaje en el que se comunicaban, arameo y hebreo. Eras la esencia de una comunidad que moldó y desafió, que enseñó y también, en su gran dolor, extinguió. Representabas el hilo que unía la nobleza, la fortaleza y la riqueza cultural de África. Sin embargo, en el proceso, se despojó a la Iglesia negra de su voz auténtica, desconectando a las personas de su papel en la gran narrativa de la salvación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Tú que reducías la majestad del león de Judá a una caricatura pulida y pasiva, pero Etiopía nunca olvidó su verdad. Mientras otros intentaban borrarla, allí estaba Etiopía recordando su esencia. Mientras Europa alteraba la imagen del Mesías, África mantenía su reflejo genuino. Hoy, tras siglos de opresión, la historia regresa a su origen. No solo a los libros o archivos, sino a la comunidad que siempre fue parte de esta promesa. A aquellos que nunca dejaron de entonar la canción de Sión, incluso lejos de su hogar. La verdad, aunque oculta, nunca se perdió. Ahora surge con fuerza. ¿Por qué fue prohibido el libro de Enoc? ¿Qué hacía que uno de los textos más antiguos y desafiantes quedara fuera de la Biblia actual? La respuesta, aunque incómoda, es clara. Enoc no tiene un mensaje que se ajuste a los moldes establecidos. Este texto milenario contiene relatos de ángeles caídos que, desafiando la ley divina, interactuaron con la humanidad. Revela verdades ocultas sobre el universo, las estrellas, conflictos y secretos que compartieron antes de que estuvieran preparados. Narra la historia de los Nefilim, seres que surgieron de la rebelión y sembraron caos en la tierra. En medio de esta agitación cósmica, el libro de Enoc presenta la llegada de un Mesías justo, un Dios que juzga y redime. Habla del fin de los tiempos y la inevitable caída de la justicia sobre la oscuridad. No se trata solo de historias marginales. Es una verdad que resuena y encontramos su eco en Judas 1:14. El libro de Enoc, mencionado en parte en el Nuevo Testamento, subraya un mensaje potente y desafiante sobre el juicio inminente, recordándonos que no habrá favoritismos para autoridades eclesiásticas o políticas. A lo largo de la historia, la Iglesia occidental ha creado una imagen del cielo que parece más un reflejo de la grandeza romana que una revelación genuina. Ilumina paisajes adornados con calles doradas y ángeles con vestiduras blancas, pero a menudo carece de calidez y cercanía. Sin embargo, las escrituras ancestrales presentan una perspectiva distinta. Este cielo no se asemeja a un imperio, sino que florece como un Edén viviente. En las tradiciones sagradas africanas, se le percibe como un viaje espiritual a través de múltiples reinos de luz, donde cada paso nos acerca a la conexión divina. No se trata solo de un destino, es un retorno gradual a nuestra esencia original. El cielo no presenta tronos dorados, sino ríos de energía vibrante.
Allí escuchamos melodías cósmicas que cantan la creación misma y encontramos ángeles transformados, no en su forma clásica, sino como manifestaciones de fuego y luz. Estas entidades no son ornamentos, sino fuerzas con un propósito divino que se mueven en armonía perfecta con el cosmos. Este no es un lugar de juicio, sino de sanación y transformación. Cada rincón, cada tono resuena con la energía de la restauración. No hay jerarquía. En cambio, el cielo se establece en la sinfonía de la creación, donde el creador y la creación se entrelazan con alegría, no con temor. Tal vez, lejos de ser un lugar distante, el cielo nos ha estado llamando para regresar a ese hogar ancestral que siempre hemos conocido. No se trata solo de elevarse sobre la tierra, sino de caminar con Dios en la serenidad del día. Ahora que el cielo ha sido revelado, ¿qué decidirás? ¿Ignorarás esta verdad porque no estaba en tus programas de enseñanzas? ¿Retraerás tu espíritu porque te resultó incómodo? ¿O te levantarás al reconocer que África nunca olvidó el Evangelio? Esa región lo custodia y ahora, de manera sutil, vuelve a hablar. No con gritos, sino como la lluvia que brota con suavidad. Camina en esa verdad. Si algo en ti ha despertado o encendido una chispa, compártelo. Te invito a reflexionar y dejar tus pensamientos en los comentarios. Comparte este mensaje con aquellos que aún buscan respuestas. Y, sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más inspiración y revelaciones del Evangelio que sacia el alma sedienta. ¿Te has preguntado por qué la Biblia más antigua del mundo es la que nunca se te enseñó? ¿Por qué es esta la que presenta a Jesús como un hombre de raza negra, un tema del que muchas iglesias prefieren no hablar? Y aquí surge una inquietante pregunta. ¿Qué vio Occidente en la Biblia etíope que les causó temor? Bienvenidos a un despertar de la verdad. Hoy desvelamos la Biblia etíope, el texto más antiguo y completo, que representa una de las escrituras más impactantes que el mundo ha conocido. Mucho antes de que los monarcas europeos se sentaran en sus tronos, antes de que los desposeídos coronaran emperadores e instauraran imperios en nombre de Dios, ya existía un texto sagrado. No fue escrito en latín o griego, sino en ge'ez, la lengua ancestral de Etiopía. Esta no es la versión de la Biblia del rey James, comisionada en 1604, sino la Biblia etíope, un manuscrito divino que cuenta con más de 1000 años de antigüedad. A lo largo de su historia, ha permanecido libre de revisiones occidentales y de cualquier influencia colonial. Mientras muchas Biblias hoy en día contienen 66 libros, el canon etíope incluye 88, con 22 textos sagrados considerados perdidos, apócrifos o en ocasiones calificados de heréticos. Pero debemos cuestionar, ¿perdidos para quién? En Etiopía nunca han estado ausentes, han sido preservados, protegidos y honrados. ¿Por qué se excluyeron ciertos textos de la tradición cristiana en Occidente? Porque la Iglesia temía que estos revelaran una narrativa diferente, una que rompía con la imagen eurocéntrica de santos y figuras sagradas. En su lugar, esta versión de la Biblia presenta ángeles con piel de bronce y un Mesías negro, nacido no en la opulencia, sino en la realidad de la lucha cotidiana. Mientras Europa enfrentaba sus crisis, Etiopía mantenía viva la esencia espiritual, resguardando escrituras que el Vaticano prefería ignorar. En monasterios de sus montañas sagradas, los monjes compilaron un evangelio tan poderoso que escapó al control colonial. Este evangelio sirve como un recordatorio de la identidad de un pueblo que se negó a dejar que su relación con lo divino fuera manipulada o alterada. Es un acto de resistencia plasmado en tinta. Hoy, tras siglos de olvido, esta verdad resurge desde Aksum hasta las almas de aquellos que han sido ignorados.
revela que la cristianidad no llegó a suelo etíope por medio de conquistas, sino por una conexión divina. Esa llegada no ocurrió en el siglo IV, como se ha afirmado, sino en el primer siglo de nuestra era, cuando un funcionario etíope se encontró con Felipe el Apóstol en una ruta oscura, tal como se relata en Hechos 8, 26, 40. Este encuentro fue mucho más que un bautismo. Encendió una de las tradiciones cristianas más antiguas y auténticas. Esto implica que Etiopía abrazó el mensaje cristiano mucho antes de que Roma lo legalizara, antes de que el emperador Constantino transformara la fe en un instrumento político, y mucho antes de que concilios eclesiásticos alteraran las escrituras para acomodar los intereses del imperio. Mientras Roma erguía catedrales y estructuras de poder, Etiopía cementaba altares de verdad, ajena a las tentaciones del dominio. Desde su particular aislamiento geográfico y cultural, la herencia cristiana de Etiopía se mantuvo ajena a la influencia romana y a la censura de Bizancio. No tuvo que alinearse con los dogmas teológicos impuestos desde Europa, sino que sostuvo un canon más amplio y profundo, preservando la esencia de las escrituras cristianas más antiguas. Entre estos textos se encuentran el libro de Enoc, repleto de visiones celestiales que condenan la corrupción, Jubileos, que narra la historia sagrada con un toque divino, y la ascensión de Isaías, que revela reinos celestiales y conflictos cósmicos. También están el libro de Tobit y la sabiduría de Sirac. Estos escritos fueron rechazados por la Iglesia occidental, mientras Etiopía los abrazaba, reconociéndolos como fuentes de revelación, profecía y secretos divinos que el resto del mundo optó por silenciar. Surge la pregunta: ¿por qué estos textos fueron ignorados en otras tradiciones, pero reconocidos como sagrados en Etiopía? La respuesta es clara. La verdad no puede ser falsificada, y Etiopía nunca la abandonó. Aquí radica una cuestión medular que desafía la narrativa religiosa tradicional. ¿Por qué la Biblia etíope, un texto sagrado más antiguo y complejo que cualquier versión occidental, fue relegada y olvidada por la Iglesia? Porque contiene verdades que el mundo no estaba preparado para aceptar, sacudiendo la creencia de que la cristianidad se originó en Europa y resaltando la centralidad de las voces africanas en la narrativa divina. La Biblia etíope presenta un Mesías de raíces africanas, distanciándose de la representación suavizada y adaptada al imperio. Retrata ángeles con piel de bronce, santos que se asemejan a nuestros antepasados y profetas que emergieron de la tierra africana, despojados de la influencia romana. En el corazón de esta visión transformadora se halla el libro de Enoc, un texto tan poderoso y revelador que los líderes de la Iglesia occidental eligieron excluirlo deliberadamente de su canon. A medida que exploramos estos relatos, reconocemos la riqueza de una tradición que se ha mantenido viva, recordándonos que la fe y la espiritualidad trascienden fronteras y culturas. La historia de Etiopía en el cristianismo es un recordatorio de la diversidad que existe dentro de la búsqueda de lo divino. Enoc revela secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Su relato narra la caída de los observadores, ángeles que interferían en la humanidad, y el nacimiento de los Nefilim, gigantes fruto de una mezcla prohibida. Esta rebelión celestial fue una de las causas del diluvio. Aborda verdades cósmicas y las leyes ocultas que rigen el universo. En un acto audaz, predice la llegada de un Mesías negro, destinado a juzgar a las naciones. No es solo una cuestión de fe. Aquí se presenta una lucha espiritual que abarca la esencia misma de la cristiandad, en un conflicto entre conocimiento y convenciones, entre liberación y opresión. Occidente temía que este espíritu transformara al mundo, liberando a aquellos que se encontraban oprimidos.
Por esta razón, se intentó silenciar la voz de Enoc. No obstante, la verdad es resiliente y hoy resurge con renovado vigor. En el núcleo de la Biblia etiopiana resuena el mensaje de Enoc, un profeta cuya esencia y legado fueron despreciados por Occidente. Originario de Kush, actual Etiopía, su cercanía con lo divino le permitió interactuar con ángeles y desvelar secretos del cosmos. El libro de Enoc ofrece visiones de reinos celestiales y de una jerarquía de seres angélicos, junto a un juicio inminente que afecta tanto a los pecadores como a aquellos que distorsionan la palabra divina en pos de poder. Enoc no solo representa un símbolo, era un verdadero hijo de Etiopía, tierra de sagrado fuego y reinos celestiales. Esto justifica la quema de su obra, el intento de borrar su nombre de la historia. Si el mundo hubiera acogido sus enseñanzas, reconociendo su negritud como parte de lo divino, las falacias de las religiones hegemónicas podrían haberse desmoronado hace mucho tiempo. Sin embargo, la memoria de Etiopía perdura y la voz de Enoc sigue resonando. Mientras Roma se transformaba y Europa renovaba su imagen divina, los sacerdotes etíopes ocultaban una verdad valiosa, resguardándola en monasterios en lo alto de las montañas y templos sagrados. El libro de Enoc, más que un legado del profeta, representa una profecía resguardada de los poderes que intentaron silenciarla. Aunque Enoc ha sido olvidado, su voz revive en el presente. Cada vez que consultamos la Biblia de Etiopía, no solo estamos explorando un texto, estamos resucitando al profeta. Estamos recuperando una verdad demasiado contundente para permanecer oculta. Hablemos sin tapujos. Esto siempre ha sido más que un simple relato sagrado. El interés de la Iglesia occidental iba más allá de la espiritualidad. Buscaba poder. Necesitaban un evangelio que no solo guiara, sino que sirviera de herramienta para manejar las mentes, construir imperios y justificar la opresión. Así, en 1604, el rey James de Inglaterra encargó la creación de una versión de la Biblia que buscaba una unión, pero no de la fe, sino de control político. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La versión del rey James se transformó en un texto manipulado, editado y alejado de cualquier contenido que pudiera amenazar el orden establecido. Se convirtió en un evangelio que apoyó la esclavitud, la supremacía blanca y la conquista colonial. En contraste, la Biblia de Etiopía jamás se sometió a los dictámenes de papas o reyes. Era demasiado auténtica, demasiado poderosa. Este texto sagrado presenta a reyes negros ungidos con un propósito divino, a reinas etíopes dotadas de sabiduría y a profetas que reflejan nuestras raíces y hablan con fervor. Relata las historias de un pueblo elegido no por Roma, sino por Dios, mucho antes de que los misioneros europeos pisaran África. Descubre la sorprendente revelación de que la Biblia de Etiopía sostiene que el Arca de la Alianza, el trono de Dios en nuestro planeta, no se encuentra en Roma ni en Jerusalén, sino en Aksum, Etiopía. Reflexiona sobre esto, ya que si la arca se halla en Etiopía, si los profetas eran de este continente y los textos han sido preservados en tierras africanas, entonces el epicentro de la historia divina reside en África, no en Europa. Este conocimiento fue considerado una amenaza para el imperio, que optó por silenciarlo. Sin embargo, el silencio ha llegado a su fin y la verdad, nuestra verdad, vuelve a resurgir.
A lo largo de las invasiones musulmanas y la brutalidad del colonialismo europeo, Etiopía se destacó como un bastión de resistencia, protegiendo un legado sagrado. Mientras otras naciones traían conflictos y destrucción, Etiopía resguardó no solo riquezas materiales, sino también la palabra de Dios, pura y sin alteraciones. En monasterios ubicados en montañas, monjes y sacerdotes documentaron la Biblia en antiguas lenguas, transmitiendo su esencia sagrada de generación en generación. Su misión era clara: luchar por la verdad y mantenerla a salvo del silencio impuesto. Mientras el mundo occidental representaba a Jesús con características europeas, Etiopía lo retrató tal como realmente es: un hombre de piel oscura, valiente y que surge entre los opuestos. En momentos donde Roma destruyó textos, Etiopía se dedicó a conservarlos. Cuando muchos reescribieron las escrituras para servir a intereses políticos, los etíopes las vivieron y defendieron fervorosamente con su vida y convicción. Esto no solo es un relato de admirable resistencia, sino también un acto de desobediencia espiritual. Un sagrado respiro que evitó que se apagara la luz de la verdad. Etiopía no solo superó las adversidades, mantuvo viva esa luz resplandeciente para que el mundo pudiera ver de nuevo. Hoy, después de siglos de opacidad, esa luz vuelve a brillar con intensidad. Una fe fortalecida por el fuego, emergiendo con fuerza desde la tierra de los santos. Al abrir la Biblia etíope, no solo aferras a las palabras sagradas, sino que contemplas la verdad que el mundo ha intentado borrar. Las imágenes vibrantes del siglo VI allí presentes transmiten más que 1000 discursos. Jesús de piel oscura, María de piel oscura. Los ángeles y profetas lucen iguales. Esto no es una versión moderna ni una rebelión cultural. Es una representación auténtica, realizada por aquellos que estuvieron más cerca de la esencia, sin filtros impuestos por un poder extranjero. La verdad no se detiene en Etiopía. Si te adentras al norte, encontrarás el mismo reflejo en los iconos ortodoxos rusos del 2S al 14, donde Cristo es representado con piel oscura, al igual que María y los santos. Sin embargo, llegó una transformación. Tras las invasiones mongolas, el Imperio bizantino buscó cambiar la imagen de lo sagrado, oscureciendo la representación original y alineándola con los intereses europeos. La razón: para ejercer control sobre la fe, debían moldear la imagen de Dios. ¿Por qué se borraron las representaciones de nuestra historia sagrada? ¿Por qué un Mesías de piel oscura se consideró peligroso? Pintar al cielo con rasgos europeos era crucial para mantener el poder. El mensaje es claro: si Dios se asemeja a ti, tu alma es sagrada, tu vida tiene valor y tu historia cuenta. Esa es la verdad que el imperio nunca quiso que aceptaras. Sin embargo, hoy esa realidad vuelve a surgir, desde la tinta de los iconos hasta los ecos del olvido. La imagen divina jamás fue blanca en Etiopía, y lo mismo ocurre con nuestra fe. Desde el siglo XV, cuando los barcos colonizadores atravesaron todas las costas, la Biblia dejó de ser un camino hacia la salvación para transformarse en un instrumento de dominación. La palabra divina ha sido transformada y adaptada para satisfacer las necesidades de imperios. A través de ella, se ha promovido una versión de la cristianidad que ha suprimido las raíces africanas de la fe, mientras silenciaba verdades ancestrales y fomentaba la obediencia en vez de la liberación. No se trataba de salvar almas, sino de consolidar el poder. La Biblia de Etiopía, el texto más antiguo y completo que existe, fue tachada como herética y apócrifa, siendo descartada injustamente, como si la palabra original de Dios no mereciera reconocimiento. Pero ahora se presenta un nuevo despertar. Esta Biblia contiene profecías ocultas que el mundo no ha escuchado.
Un Mesías de ascendencia africana se alza en gloria para restituir lo que ha sido usurpado. El anticristo emerge en un periodo de frustración y desilusión, mientras las naciones colapsan bajo el peso de su propia injusticia. Se vislumbra un regreso divino en el que la verdad resurge de las cenizas y los márgenes reclaman su historia sagrada. La Biblia de Etiopía no es solo un vestigio, es una guía espiritual para aquellos olvidados y silenciados. Retrata a un pueblo que ha sido perseguido, pero que nunca ha sido abandonado por Dios. Ahora tienes una decisión que tomar. ¿Elegirás un evangelio que ha borrado tu esencia o reclamarás aquel que honra tu imagen divina? Si este mensaje resonó en tu ser, no permitas que se disipe. Gracias por unirte a nosotros en este camino de redescubrimiento. Si valoras la historia negra como sagrada, comparte este video con alguien que esté en busca de la verdad. Suscríbete a nuestro canal para más relatos y revelaciones de la Madre Tierra. Esto no es solo contenido, es una verdad profética que apenas comienza. Mantente firme, valiente y bendecido. ¿Te has preguntado por qué la versión más antigua y completa de la Biblia permanece oculta? La Biblia etíope, considerada la más antigua y la que ha sobrevivido de la tradición cristiana, está prohibida en Occidente. ¿Qué secretos encierran esas páginas que tanto temen las potencias establecidas? Este no es solo un relato más sobre un texto religioso. Es una narración de ocultamiento y colonización espiritual, de verdades divinas que han permanecido en la sombra y que hoy resurgen. Comenzamos nuestro recorrido adentrándonos en la Biblia etíope, explorando los textos olvidados, las profecías silenciadas y las raíces africanas del cristianismo. Antes de que Roma construyera su catedral más icónica, incluso antes de la famosa traducción al inglés de King James o de que los misioneros europeos llevaran versiones editadas de la Biblia a otros continentes, existía Etiopía, donde la fe cristiana germinó en montañas y monasterios. En aquel entonces, la palabra de Dios era cantada en idiomas antiguos, inscrita en pieles y resonaba en el alma de un pueblo devoto. La iglesia de Guajedo, una de las instituciones cristianas más antiguas, preserva un compendio de textos formidable. No son 66 ni 73, sino 88 libros sagrados. Esta colección incluye muchos escritos que el mundo occidental decidió rechazar, condenar o incluso destruir al considerarlos herejías. Pero, ¿qué había en esos textos que se consideraba tan amenazante? Para indagar en esta cuestión, es necesario abrir uno de los escritos más enigmáticos y controversiales, el libro de Enoc. Enoc, el hombre que anduvo con Dios y fue llevado por él, nos invita a explorar un legado único y hasta ahora poco conocido. No se trataba solamente de una figura histórica, era un visionario que reveló lo oculto, documentando visiones celestiales y profecías sobre el juicio final. Su obra, presente únicamente en la Biblia etíope, destapa secretos que la tradición teológica occidental ha intentado silenciar. En sus páginas se habla de los Nefilim, seres extraordinarios resultado de la unión entre ángeles y mujeres. Se menciona a los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Asimismo, se describe un jardín celestial donde los ángeles son juzgados y un calendario cósmico inscrito entre las constelaciones. Estos conceptos resuenan en el Génesis y en el Apocalipsis. Sin embargo, ante el descubrimiento de estas verdades, Roma se estremeció. La Iglesia Católica rechazó su contenido. Los reformistas protestantes consideraron esto una blasfemia. Así fue como el texto fue excluido y eliminado de sus canonísticos, aunque en Etiopía su legado permaneció intacto. Allí, las raíces de la fe se mantuvieron firmes, resistiendo erosionamiento.
La iglesia etíope se dedicó a preservar lo que otros desestimaron, no por ambición, sino por creencias profundas. Para ellos, Enoc no es solo un mito, sino un verdadero profeta. Surge entonces la pregunta, ¿por qué Etiopía conservó este libro? La cuestión crucial se centra en por qué el resto del mundo lo desechó. Otro invaluable documento en la Biblia etíope es el Libro de Jubileos. Este texto refuerza las narrativas de Génesis y Éxodo, ofreciendo una claridad y profundidad sin igual. En él se presenta un calendario divino, marcando fechas sagradas y transmitiendo instrucciones de seres angelicales. No solo se menciona el sábado, sino que se establece como un principio cósmico intrínseco al mismo Creador. Las prácticas de circuncisión y las leyes dietéticas no aparecen como rituales arcaicos, sino como pactos sagrados. Los esclavos de Occidente observaron esto con temor, tildándolo de legalista. Pero aquí surge una reflexión. ¿Es realmente legalismo o es la verdad liberada de las garras del imperio? Para los creyentes etíopes, estas enseñanzas son fundamentales, no meras opciones doctrinales o textos marginales. Hay revelaciones proféticas que no surgen de las enseñanzas de la Iglesia en Roma, sino a través de mensajeros elegidos por lo divino. La ascensión de Isaías presenta una visión única y rica, fusionando lo antiguo y lo nuevo de una forma inigualable. Este texto, que solo se conserva en Etiopía, habla tanto del juicio en la tierra como de los 7 cielos, las jerarquías angélicas y de un Mesías que, descendiendo de la luz divina a la tierra, sufre, muere y finalmente regresa a la gloria. Las comunidades occidentales lo desestimaron, considerándolo demasiado místico y extraño. Sin embargo, para el creyente etíope, no es un mito, sino un misterio revelado por Cristo. Esta perspectiva, alejada de la mirada colonial, presenta una visión de la fe profundamente enraizada en la tradición africana. Juntos, estos relatos forman una narrativa sagrada y auténtica. Presten mucha atención, porque lo que sigue es una historia que puede causar inquietud. La historia de la realeza negra, la línea sagrada y una conexión directa con uno de los objetos más sagrados en la tradición judeo-cristiana, el Arca de la Alianza. Esto no es un relato ficticio. De acuerdo con la tradición etíope, cuando la reina Maqueda de Saba se reunió con el rey Salomón en Jerusalén, su unión dio lugar a Menelik I, quien regresó a su tierra llevando consigo el Arca de la Alianza, el hogar de Dios en la tierra. Se dice que permanece oculto y resguardado hasta el día de hoy. A pesar de las risas de los occidentales, las descalificaciones de los teólogos y el escepticismo académico, los cristianos etíopes han mantenido su fe intacta. Desde tiempos ancestrales, un conocimiento profundo reside en las comunidades. Los herederos de Sión no son simples figuras de un relato secundario. Son reyes, reinas y profetas en la narrativa bíblica. Esto nos lleva a cuestionar algo fundamental. ¿Por qué ha sido silenciada la Biblia etíope durante tanto tiempo? La respuesta es inquietante. Su existencia desafía la narrativa colonial. Devuelve el poder a África, presentando al continente no como un mero receptor del cristianismo, sino como una de sus raíces esenciales. Este texto antiguo toca temas de ángeles caídos, justicia divina y una linaje conectada a Salomón. Ante tales revelaciones, la Iglesia occidental se enfrentó a un dilema: aceptar que su propia Biblia había sido manipulada en beneficio de unos pocos, o buscar la Biblia etíope como una fuente de verdad. Optaron por ocultar la realidad. Sin embargo, la verdad nunca se esconde por completo. Durante la colonización, los misioneros distribuyeron versiones editadas de la Biblia,
lo que resultó en el empoderamiento de un relato que suprimió las voces africanas y distorsionó la identidad negra dentro de la escritura. Mientras se levantaban iglesias, se incineraban los textos antiguos y se desestimaban las enseñanzas etíopes, las cuales fueron tachadas de heréticas no porque se alejaran de la verdad, sino porque decidieron preservarla. Con el paso del tiempo, lo oculto tiene su forma de salir a la luz. Ahora estamos reclamando lo que nos fue arrebatado. La Biblia etíope, con sus 81 libros sagrados, representa una amenaza para sistemas basados en falsedades. Narra conflictos cósmicos, justicia divina y una línea sagrada de realeza negra que tiene su origen en Salomón. No cuenta una versión complaciente que comienza en Roma. Ofrece una visión integral de la historia que merece ser recuperada y celebrada. Desde las vastas extensiones de desiertos africanos hasta las majestuosas montañas de Judea, surge una historia asombrosa. Aquí el Mesías no es símbolo de un poder europeo, sino que nace en la opresión, es crucificado por un imperio y resucita en la revelación de la verdad. Esta narración, impregnada de liberación y espiritualidad negra, siempre fue incontrolable para Occidente. Es precisamente esto lo que llevó a ciertos sectores a intentar borrarla de la historia. Sin embargo, el momento de recordar ha llegado. ¿Sabías que la Biblia etíope fue originalmente escrita en ge'ez, un idioma semítico más antiguo que el latín o el árabe? Este idioma no solo es un medio de comunicación, es un sagrado contenedor de la liturgia etíope, preservada a través de siglos marcados por el fuego del conocimiento y los embates de la historia. En tiempos donde otros podrían haber callado, ge'ez continuó expresando su canto. Similar al latín en el Vaticano, este idioma no solo transporta palabras, sino que también contiene ritmos espirituales, memorias ancestrales y la esencia misma de lo celestial. Sin embargo, esta preservación conllevó un alto precio. Para el mundo occidental, ge'ez representaba un enigma inaccesible, lleno de significados difíciles de traducir o controlar. Ante este desafío, se tomó una decisión. Lo que no entendemos, lo desprestigiamos. Si no encajaba en sus estructuras, sería catalogado como oscuro, irrelevante o incluso herético. Pero un nuevo amanecer se está gestando. En diversas partes del mundo, académicos y expertos se están dedicando a la exploración de los antiguos manuscritos de la Iglesia etíope. Lo que están desenterrando no solo revela un profundo sentido espiritual, sino que también ofrece correcciones históricas y renueva el discurso político. Estos textos, a menudo olvidados, relatan sobre jerarquías celestiales, un calendario divino marcado por los movimientos estelares, un Dios liberador y un pueblo elegido que no está sometido, sino llamado a la grandeza. Esto no se trata únicamente de redescubrir, sino de revitalizar. ¿Y qué hay de la lengua de ge'ez? No es simplemente un vestigio, sino una herramienta esencial en nuestro camino hacia la verdad. La cuestión hoy es si utilizaremos este conocimiento para desmantelar lo que ha estado oculto durante tanto tiempo. Estamos en el umbral de una revelación. Has atisbado lo que estaba en las sombras, has sintonizado con voces que el silencio quiso apagar. Ahora posees una verdad que muchos han intentado suprimir. Ya no se trata de qué se ha escondido, sino de qué harás con esa realidad. Te quedarás con la narrativa aprobada que distorsiona la esencia de las enseñanzas espirituales. O te atreverás a buscar la verdad plena, aquella resguardada en la Biblia etíope. ¿Te conformarás con los 66 libros tradicionales o te abrirás a las revelaciones de los 88? Tienes un propósito más grande que ser parte de la teología occidental. Fuiste llamado a integrarte en una comunidad real, una generación elegida, una nación de dignatarios.
Tu legado espiritual no comenzó con la trata de esclavos. Su origen se encuentra en Jerusalén, floreció en Etiopía y ahora regresa a ti en este instante. Levántate y reclámalo. Aviva tu fe y recuerda tu verdadero ser. No eres un accesorio en la historia sagrada, sino una pieza clave en el relato divino. Una vez que el conocimiento de la verdad te ilumina, no puedes volver a ser el mismo. Ahora que has visto la luz, ¿qué harás con ella? Si estas ideas han resonado profundamente en ti y han revelado una verdad que desconocías, no lo dejes solo en esto. Dale me gusta a este video para que el mensaje siga vivo. Comparte esta verdad con tus hermanos, hermanas y la comunidad de fe, porque pertenece a todos nosotros. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, pues lo que hemos comenzado juntos es solo el inicio de un viaje apasionante. Más importante aún, busca la Biblia de Etiopía, léela y estudia sus enseñanzas. Permite que hable a tu alma y te reconecte con una fe que es más antigua, más profunda y más poderosa que lo que el imperio ha querido censurar. Buscamos la verdad que siempre se eleva, así como tú. Agradecemos que estés aquí con nosotros y te invitamos a seguir este camino juntos. Mantente alerta, bendecido y puro. Esta es nuestra plataforma y apenas estamos comenzando. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué ciertos libros sagrados fueron excluidos de la Biblia? ¿Qué secretos podrían ser tan impactantes que incluso la Iglesia optó por ocultarlos? Imagina que hubo un profeta, un hombre que vivió tan cerca de lo divino que nunca conoció la muerte. Enoc, el portador de conocimientos celestiales, quien reveló las intrigas de los ángeles y los destinos del universo. El libro que lleva su nombre, venerado en el pasado, ha sido olvidado. ¿Por qué ocurre esto? Porque expone verdades ocultas, revela a los verdaderos enemigos de la humanidad y narra la historia de los gigantes que habitaron la tierra. Pero ahora el silencio se rompe. Es el momento de desvelar lo que fue censurado. Escucha la voz de Enoc, quien caminó junto a Dios. Lo que descubrirás podría desafiar tu comprensión y avivar tu espíritu. Antes de que las aguas fueran separadas, mucho antes de que Abraham respondiera al llamado divino, existía un hombre llamado Enoc. Él era el séptimo descendiente de Adán, abuelo de Noé, y parte de la línea directa del primer ser humano. Sin embargo, a diferencia de otros personajes bíblicos, Enoc no conoció la muerte. La Escritura lo describe con claridad. Enoc caminó con Dios y ya no está porque Dios lo llevó. Permite que estas palabras se instalen en tu corazón. Caminó con el Creador y fue llevado a la eternidad, dejando atrás el tiempo. ¿Por qué Enoc? ¿Qué secretos reveló que lo llevaron a ser considerado tan especial que Dios le evitó el destino mortal que enfrentó la humanidad? Según la tradición del pueblo etíope, Enoc fue mucho más que un simple mortal. Se le considera un escritor de justicia, un profeta y el privilegiado que accedió a los misterios celestiales. Su revelación no debió ser guardada en secreto. El libro de Enoc, reconocido en la Biblia etíope, es en realidad una rica colección de 5 textos sagrados que forman un vínculo con lo divino. Estas obras contienen verdades que la Iglesia encontró demasiado potentes para ser divulgadas abiertamente. Primero, hablemos de El Libro de los Observadores, que narra la caída de los ángeles, la existencia de los Nefilim y la corrupción en la tierra. Luego, encontramos el Libro de las Parábolas, que ofrece visiones proféticas, el juicio final y la enigmática figura del Hijo del Hombre posicionado en un lugar exaltado. A continuación, el libro astronómico presenta un calendario celestial y patrones cósmicos revelados por el arcángel Uriel. El libro de los sueños ofrece visiones simbólicas que relatan la historia de Israel y el futuro de la humanidad a través de animales y alegorías.
Finalmente, tenemos el epístolo de Enoc, que contiene enseñanzas, advertencias para los malvados, promesas para los justos y visiones de lo que existe más allá de nuestro mundo. ¿Por qué entonces estos textos fueron ocultados? ¿Qué verdad es tan impactante que debió ser excluida del canon occidental? Es momento de examinar cada uno de ellos detenidamente, pues la historia de Enoc proporciona un camino para aquellos dispuestos a seguir a Dios. Recordemos el pasaje de Génesis 6, que menciona que los hijos de Dios se sintieron atraídos por la belleza de las hijas de los hombres y las tomaron por esposas. Un breve pero enigmático texto que invita a la reflexión. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia de Enoc es tan controvertida? A medida que nos adentramos en su contenido, descubrimos relatos que trascienden lo común. Enoc, un profeta ancestral, alza su voz para nombrar a quienes rompieron con lo divino. El relato se centra en los observadores, un grupo de 200 ángeles que descendieron en tiempos de Enoc. Liderados por Semiasa, estos seres forjaron un pacto para desafiar la orden celestial, cruzando un límite sagrado. Su pecado radicó en tomar como esposas a mujeres humanas, lo que generó la existencia de los Nefilim, gigantes monstruosos de gran estatura y desasosiego que simbolizaban la mezcla de lo celestial y lo terrenal. La corrupción no se detuvo ahí. Estos ángeles caídos compartieron saberes prohibidos con la humanidad. Azazel, por ejemplo, enseñó la creación de armas y armaduras, transformando la tierra en un escenario de conflictos. Semiasa aportó conocimientos sobre encantar, mientras otros revelaron secretos de astrología y cosméticos, causando que el orden natural se desplomara. La violencia y la magia proliferaron, y Dios, ante la creciente maldad, llamó a sus guerreros celestiales: Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel. Su tarea era clara: castigar a los ángeles rebeldes y alertar a Noé para preparar la tierra ante un diluvio purificador. La razón detrás de la prohibición de este libro es evidente. Nos muestra la lucha espiritual que acelera la caída de la humanidad, no como un mero accidente, sino como una invasión. Pero esto es apenas el principio. En la siguiente parte de las escrituras de Enoc, el tono cambia radicalmente. Enoc comienza a recibir visiones celestiales y parábolas. En estas experiencias se encuentra con una figura extraordinaria llamada el Hijo del Hombre, el elegido, quien se sienta al lado del Antiguo de los Días, desatando un mensaje de esperanza y juicio en medio del caos. Él es el juez de los reyes, el que erradica a los malvados y establece una paz eterna. Su reino se extiende por las nubes, pero aquí está la revelación. Esta descripción fue escrita siglos antes de que Jesús pusiera un pie en nuestro mundo. ¿Acaso Enoc tuvo una visión del Mesías? ¿Podría esta ser una profecía que ha permanecido oculta? Si eso es cierto, resulta asombroso que se haya borrado de la historia, ya que evidencia que el Mesías formaba parte del plan divino mucho antes de los evangelios. La Iglesia, incapaz de confrontar esta verdad, optó por desestimarla. Permíteme plantearte una pregunta intrigante. ¿Cómo es posible que alguien del 300 a.C. tuviera una comprensión más profunda del cosmos que estudiosos de 2000 años después? Enoc no era un simple profeta, era un viajero en dimensiones distintas. En el libro de los luminarios cielos, conocido también como el libro astronómico, Enoc emprende un viaje celestial guiado por el arcángel Uriel, el portador de luz y sabiduría. Durante su travesía, a Enoc se le revela el camino del sol, los ciclos de la luna, así como los vientos que marcan el paso del tiempo y las rutas que siguen los cuerpos celestiales.
Imagina un calendario solar de 364 días, meticulosamente dividido en 4 períodos que comienzan en un martes, el día en que Dios creó los astros. Pero esto no se limita a ser una simple cuestión de astronomía antigua. Se trata de una revelación divina. Cada estrella sigue un horario sagrado y cada época queda registrada en los libros celestiales. Esto implica que el cielo tiene su propio calendario y Enoc actuó como su guardián. Mientras en Roma se vivía en medio de la confusión lunar, Enoc registró un sistema de tiempo establecido por la mano de Dios, perfectamente equilibrado y sagrado. Esto no es mera ciencia, es instrucción divina. Por eso se mantuvo en la sombra. El conocimiento es poder y el conocimiento divino es transformador. Prepárate, porque lo que sigue podría dejarte asombrado. Enoc fue más que un simple viajero del cosmos, era un verdadero profeta del tiempo. En el relato conocido como el Apocalipsis animal, comparte una visión espiritual que abarca desde los días del Edén hasta los finales de los tiempos. Su profecía está impregnada de simbolismo. Adán se representa como un ave blanca, pura y fuerte, mientras que Caín se transforma en un pájaro negro, corrupto y torpe. Los justos se asemejan a lobos, nobles y leales, mientras que los malvados se convierten en fieras, depredadores del caos. Los vigilantes caen como agujeros y las naciones se rebelan como bestias salvajes. A través de este lenguaje codificado, Enoc vislumbra el nacimiento de Israel, la bondad en Egipto, la entrega de la ley en el monte Sinaí, así como la edificación y posterior destrucción del templo. También anticipa la llegada del Mesías y finalmente el juicio sobre toda la creación. Esto plantea la pregunta: ¿cómo pudo un hombre prever todo esto antes de que ocurriera? Su cercanía a Dios le permitió trascender los límites del tiempo y observar con claridad lo que vendría. No estaba confinado a la narrativa, sino que contemplaba desde fuera. Ahora no solo importa lo que Enoc presenció, sino si tú estás preparado para abrir los ojos a esas verdades. La revelación está lista para ser recibida. Prepárate, porque lo que sigue no es únicamente un mensaje del pasado, sino una palabra directa para nuestra generación. La parte final del libro de Enoc se titula El Epístolo, y no se trata de poesía, sino de un dramático juicio divino. El que pronuncia esta sentencia, el Antiguo de Días. Observa, el Señor vendrá acompañado de decenas de miles de santos para impartir juicio sobre todos. En esta impactante visión, la humanidad se divide. Los justos resplandecen como la eternidad, mientras que los malvados caen en la penumbra, olvidados como sombras ante la luz del sol. El juicio no es retenido por la humanidad, pues los ángeles caídos son arrastrados al abismo, encadenados hasta el día de la vergüenza. Los Nefilim, esos gigantes de la corrupción, quedan despojados y perdidos en la desolación. Los reyes y gobernadores que forjaron su poder a expensas de los indefensos verán cómo sus tronos se desmoronan. Esto no es relato de cuentos, es un juicio divino, claro y contundente. No se equivoquen pensando que pueden mantener una ambigüedad. Enoc lo expresa de manera explícita: caminas con Dios o te encamina hacia el juicio. Lo que muchos ignoran es que tras recibir sus visiones y compartirlas con fervor, Dios llevó a Enoc. No le ocurrió por vejez, sino que fue un acto divino. Por fe fue llevado sin experimentar la muerte. El libro de Enoc relata algo aún más sorprendente. Su nombre tuvo un lugar destacado entre los ángeles y fue llevado ante la presencia del Altísimo junto al Hijo del Hombre. No fue un encuentro como el de Elías, sino una exaltación celestial. Enoc no simplemente desapareció, ascendió.
Se transformó en una entidad celestial, un guardián de secretos divinos y un testigo para lo que está por venir. En la tradición etíope, incluso se postula que se convirtió en Metatrón, el arcángel que se sienta junto a Dios, registrando los decretos celestiales. No busco imponer creencias, pero os dejo una inquietante pregunta. ¿Qué hombre vive con tal santidad que ni el cielo espera su muerte? La relevancia de esto radica en que tu alma no es un simple objeto, y este mundo no es un parque de diversiones. La batalla espiritual es tangible y el entorno está repleto de conflictos. Dios sigue comunicándose, pero muchos han dejado de escuchar. La narrativa de Enoc trasciende el tiempo. Es un reflejo profético que nos recuerda la posibilidad de intimidad con Dios, incluso en un entorno corrupto. Además, enfatiza que el juicio no es un concepto simbólico. Descubre la verdad que transformará tu vida y tu espiritualidad. Ángeles y demonios no son solo mitos, están presentes y activos en nuestra realidad. La historia de Enoc es un recordatorio poderoso de que debemos permanecer atentos y vivir con integridad, guiados por nuestra fe, incluso cuando aquellos a nuestro alrededor eligen otro camino. Para la comunidad afrodescendiente, este relato resuena aún más. Reafirma que no estás relegado al olvido. Formas parte de un legado antiguo y significativo. Etiopía, una nación africana, preservó este conocimiento sagrado en tiempos en que otros intentaron despojarlo de su valía. Esto demuestra que el continente guarda verdades que muchos en el oeste han desechado. Si anhelas reconectar con tus raíces espirituales y estás cansado de verdades a medias, empieza por Enoc. La esencia de tu búsqueda está al alcance de la mano. Te invito a reflexionar. ¿Estás preparado para vivir con la misma devoción que Enoc, listo para abrir ese libro que intentaron silenciar, para expresar verdades que otros temen abordar? Si tu espíritu clama por esto, ha llegado el momento de actuar. Es hora de reclamar tu herencia divina y caminar con confianza, propósito y verdad. Te animo a que compartas este mensaje con tu comunidad de fe, tus seres queridos y cualquier persona que busque una conexión más profunda. No olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo revelaciones significativas. Y por favor, déjame tus pensamientos en los comentarios. He decidido seguir el camino de Dios. En un mundo a menudo lleno de confusión, hay quienes, como Enoc, son buscados por el Creador. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu búsqueda de la verdad no es casualidad. Caminemos juntos, descubriendo revelaciones una a una. ¿Te has cuestionado por qué parece que las profecías relacionadas con el final están incompletas? ¿Por qué ciertos mensajes se encuentran ocultos o han sido excluidos de las Biblias con las que crecimos? Abracémonos y continuemos esta travesía de descubrimiento. Lo que estoy a punto de compartir ha permanecido escondido en las montañas de Etiopía, en manuscritos más antiguos que los del Vaticano, preservados por una iglesia negra que se resistió a la colonización cristiana. Este relato no se limita a la historia bíblica, es un llamado urgente de los profetas. La Biblia etíope es más antigua y extensa que la del rey James, albergando 88 textos, entre los que se encuentran el libro de Enoc y el libro de Jubilés. Estos escritos fueron excluidos del canon occidental por una razón importante. ¿Qué secretos encierran? 3 señales proféticas, 3 verdades sobre el día del juicio que han permanecido ocultas, 3 revelaciones que hablan de nuestra generación, una comunidad bendecida, pero también perdida en este periodo crítico. En las montañas de Etiopía, donde el cielo y la tierra se encuentran, se oculta un conocimiento sagrado que ha pasado desapercibido por mucho tiempo. La Biblia de esta iglesia es más que un libro, es un legado que ha sido preservado en monasterios,
grabado en un idioma tan antiguo que supera a las lenguas clásicas. Dentro de sus páginas, una voz ha resonado por milenios: la Biblia de Enoc. Este texto fue venerado por los primeros cristianos, pero luego fue rechazado por la Iglesia occidental. Sin embargo, sigue estando presente en el canon etíope. Lo que este libro revela puede cambiar tu percepción sobre los tiempos finales. Anuncia el regreso con legiones sagradas para ejecutar el juicio, pero eso no es todo. La versión etíope va más allá, desvelando visiones que han sido ocultadas por las traducciones modernas. Describe estrellas cruzando el cielo, la aceleración de la Tierra y el paso del tiempo que se intensifica. Fenómenos que la ciencia contemporánea apenas empieza a comprender. Te preguntarás cómo estos antiguos profetas pudieron prever cambios en el comportamiento del planeta, irregularidades en el ciclo lunar e incluso la manipulación genética. Ellos no eran meros historiadores. Tuvieron una conexión profunda con un conocimiento que trasciende lo ordinario. Los mensajeros divinos, dotados de un conocimiento extraordinario, nos han dejado un testimonio perdurable. Esta sabiduría no proviene de Roma ni de Europa, sino de África, en tierras etíopes, donde muchos creen que se encuentra el Arca de la Alianza. Se ha preservado una verdad espiritual que desafía imperios y excluye a colonizadores. Mientras las instituciones occidentales moldeaban las escrituras para ajustarlas al poder, la Iglesia etíope mantenía textos como Enoc y Jubilés como pilares sagrados. Esta realidad no es solo un eco del pasado, sino un llamado espiritual para nuestra contemporaneidad. La Biblia olvidada por el mundo es la que más necesitamos hoy. En la tradición etíope, la primera gran señal profética es conocida como la Gran Disturbancia. No se trata de poética, sino de una advertencia cósmica. La orden de los astros será alterada. El lunes no llegará a la hora prevista. El tiempo se acelera como una rueda que gira, y aunque inicialmente pueda sonar a metáfora, la ciencia respalda lo que las escrituras reafirmaron hace milenios. En 2020 se registraron los días más cortos en la historia. La rotación de la Tierra, en vez de ralentizarse, está aumentando. Los datos no engañan. El tiempo avanza más rápido de lo que pensamos. Y la Biblia etíope ya lo había anticipado. El libro de Jubilés también advierte sobre los cambios en los ciclos de la Tierra y da voz a una generación que aprenderá lo que sus mayores no supieron. Reflexionemos. ¿Quién guía a quién en esta era digital? Los niños, hábiles en programación y algoritmos, ahora enseñan a sus abuelos a utilizar dispositivos avanzados. Estamos ante una generación que se asoma a las pantallas antes de dominar la escritura, mientras el planeta enfrenta grandes desafíos bajo un cielo en transformación. El cambio climático es solo una parte de este complejo panorama. Las llamaradas solares y las anomalías lunares nos llevan a cuestionarnos. ¿Son simples eventos aleatorios o representan el cumplimiento de una profecía? Vivimos en un mundo que parece estar fuera de sincronía con su creador. La Biblia nos advierte que los cielos manifiestan la grandeza de Dios. Sin embargo, ahora traen un mensaje más apremiante. El tiempo se acelera. Las visiones de Enoc, que antes parecían sueños lejanos, están siendo tradicionalmente exploradas por la ciencia contemporánea. El mensaje que transmiten es contundente. Cuando el orden natural se ve alterado, el problema supera lo meramente ambiental. Es un signo celestial. Indica que los tiempos están cambiando y que el Creador está haciendo un llamado. Este juicio ya no es solo una idea distante, se manifiesta en las estrellas. A medida que el primer signo agita las bases de la naturaleza, el siguiente se centra en algo aún más esencial: el alma humana. En el libro etiópico de Enoc, capítulo 91, encontramos una profecía sorprendente.
en tiempos futuros, los seres humanos observarán el mundo a través de una imagen distorsionada, donde la ilusión y la realidad se funden. Hoy vivimos en una época donde la verdad está disfrazada, donde los filtros distorsionan lo auténtico y las narrativas falsas difuminan el límite entre realidad y ficción. Las redes sociales moldean creencias y, en medio del desorden, nos cuestionamos qué es verdaderamente real. La Biblia etiópica se refiere a esta era como la gran inversión. En esta época, la humanidad se aleja de la verdad, guiada por algoritmos. Lo sagrado es ridiculizado y la ética se vuelve subjetiva. Detrás de nuestras pantallas ya no son ángeles quienes nos advierten, sino inteligencias artificiales que analizan nuestros comportamientos, anticipan deseos y manipulan decisiones. El libro de Jubilés aporta una capa adicional de reflexión. Así, la inteligencia se expande gracias a entidades invisibles que conocen todo sobre nosotros, aunque carecen de alma. ¿Te resulta familiar? Hemos desarrollado máquinas capaces de completar nuestras frases, crear arte y replicar nuestros pensamientos. Sin embargo, carecen de conciencia, espíritu y conexión con lo divino. Realizan cálculos, mas no experimentan emociones. Sirven sin amor. Y al igual que los constructores de Babel, nuevamente intentamos despojarnos de lo sagrado, tratando de asumir el rol de Dios, con un vacío de espiritualidad. La historia nos advierte sobre las consecuencias de priorizar la soberbia sobre el propósito divino. La transformación que vivimos va más allá de un mero avance tecnológico. Se trata de un desafío espiritual, donde una generación es atrapada por ilusiones, distanciándose de su esencia. Si ignoramos las señales, arriesgamos el legado de la verdad eterna en favor de efímeros poderes. La cuestión no radica en lo que pueden lograr las máquinas, sino en lo que estamos convirtiéndonos. Un tercer signo se destaca, a la vez tranquilizador y esperanzador. En la Biblia etíope se menciona la gran convergencia, un instante donde lo natural, lo mental y lo espiritual se entrelazan. Cuando la mente se transforma y la tierra se lamenta, se nos revelará un vial que nos permitirá percibir más allá de lo superficial. La ciencia contemporánea habla de entrelazamiento cuántico y realidades paralelas. Sin embargo, la Biblia etíope planteó estas ideas desde tiempos remotos, afirmando que la separación entre este mundo y el otro se volvería tenue como el hielo. Cuando ese vial se alce, la humanidad ya no vivirá a través de lo que ve. Descubriremos lo oculto, escucharemos lo que ha sido silenciado y sentiremos lo que hemos evitado. Este despertar trae consigo un cruce divino. Elegiremos elevarnos en espíritu o caer en la soberbia. Las herramientas que poseemos son potentes, pueden sanar y herir, levantar o destruir. En el futuro, el ser humano sostendrá el poder de lo divino, pero ¿tendremos la sabiduría para manejarlo con responsabilidad? Ya hemos alterado el código genético mediante CRISPR, editamos embriones, controlamos el clima y desarrollamos máquinas autónomas. La inteligencia artificial actúa como profeta mientras satélites escanean nuestro planeta en tiempo real. Estamos en un momento crucial, un umbral que antes parecía exclusivo para lo sagrado. Ante esta realidad surge una pregunta vital. ¿Estamos preparados para enfrentarla? No es una fantasía, es la verdad de nuestro presente. La Biblia etíope nos enseña que, en un tiempo de transformación, el alma debe decidir entre ser más humana o más solitaria. Nosotros, como la generación en este cruce de caminos, tenemos que actuar en este instante, no mañana ni en un futuro remoto. Es el momento de actuar ahora. Si los signos que presenciamos son auténticos y somos testigos seleccionados de ellos, la cuestión es acuciante. ¿Qué medidas debemos tomar? Afortunadamente, la Biblia etíope
no solo nos muestra estas señales, sino que también nos ofrece directrices para enfrentar esta convergencia en el capítulo 50 de Jubilé. Primero, combina el conocimiento contemporáneo con la sabiduría del pasado. Mientras avanzamos hacia el futuro, no perdamos de vista nuestras raíces. Las tradiciones, la oración, los textos sagrados y la comunidad son nuestros anclajes. No intercambies tus tradiciones por la velocidad o las tendencias. En segundo lugar, busca la verdad no solo con tu vista, sino también con tu corazón. Aunque la tecnología puede imitar la verdad, no puede discernirla. La inteligencia artificial puede llenar tu mente de información, pero solo la intuición guiada por el espíritu puede cuidar tu esencia. En tiempos de desinformación, tu fe y tu práctica espiritual son tu mejor guía. Tercero, mantén tu humanidad frente a la tecnología. Conéctate no solo con dispositivos, sino con las personas, lo divino y tu propósito. Buscas el fuego santo, no una simple conexión a Internet. Edifica relaciones auténticas y valiosas. Cuida la esencia de ser humano. Por último, recuerda que todo movimiento tiene significado. Lo que parece un colapso puede ser la contracción que precede a un nuevo nacimiento. Dios permite estas rupturas para despertarnos. El desorden no es un castigo, sino una oportunidad de transformación. La adversidad puede convertirse en el suelo fértil para nuestro crecimiento personal y espiritual. Según una antigua profecía de Enoc 108, cuando los jóvenes busquen sabiduría ancestral y los mayores se abran a nuevas luces, renacerá la esperanza. ¿No ves que esto está ocurriendo en nuestro entorno? La juventud busca un propósito y regresa a sus raíces espirituales. Desde tiempos remotos se ha contado la historia en la que Eva, la mujer primordial, recorre el Edén y se cruza con una serpiente, desencadenando así el camino hacia el conocimiento y el pecado en la humanidad. Sin embargo, ¿alguna vez has meditado sobre la verdadera naturaleza de ese ser? Podría tratarse de algo más que un simple animal del paraíso, simbolizando en realidad una amenaza de dimensiones mucho más profundas. La enseñanza común nos presenta a la serpiente del Edén como la manifestación disfrazada de Satanás, pero surge la interrogante: ¿y si ciertos textos antiguos y algunas corrientes del pensamiento cristiano sugieren que esta criatura fue más que un instigador, implicando a Lucifer mismo, y condujo a Eva a cometer una desobediencia que resonó en el ámbito cósmico? Examinemos este enigma con detenimiento. En el relato bíblico, específicamente en Génesis 3, uno se afirma que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Esta descripción, lejos de limitarse a una mera alusión a la inteligencia, podría estar señalando una relación particular y enigmática entre la serpiente y Eva. La palabra hebrea arum, comúnmente traducida como astuto, quizá encierre matices adicionales que inviten a repensar el vínculo entre la tentación y la caída del hombre. Además, al considerar pasajes como Apocalipsis 12:9, donde se proclama: «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo», se refuerza la idea de que la figura de la serpiente podría ser entendida como un agente con un propósito mayor, involucrado en la lucha entre la luz y la oscuridad. De este modo, algunos interpretan que el encuentro en el Edén no solo marcó la desobediencia de Eva, sino que fue parte de un acontecimiento de relevancia cósmica, donde la interferencia divina y la rebelión se entrelazan en la historia de la humanidad. Podríamos considerar que esta criatura poseía rasgos casi humanos. Diversos estudiosos sugieren que la serpiente del Edén no era simplemente un animal, sino un ente celestial, posiblemente un ángel caído, que se relacionó de forma directa e íntima con Eva, lo que añade una dimensión aún más fascinante a la narrativa.
Algunos textos antiguos, tanto en la tradición judía como en la cristiana, han planteado la idea de que la serpiente no se limitó a conversar con Eva para que tomara el fruto, sino que llegó a seducirla deliberadamente. Escritos apócrifos como el libro de Enoc aluden a la existencia de seres celestiales o ángeles expulsos que mostraban un interés especial por las mujeres humanas. Esto nos lleva a cuestionar: ¿acaso fue Lucifer, disfrazado de serpiente, quien no solo se comunicó con Eva, sino que utilizó su encanto y poder para atraerla, actuando tanto sobre su mente como sobre su cuerpo? En muchas interpretaciones, el acto de comer el fruto prohibido se ve como una metáfora, y no simplemente como un acto de desobediencia. Si profundizamos en esta perspectiva, podríamos imaginar que el consumo del fruto simboliza una pérdida de inocencia mediante un encuentro carnal, un emblema de intimidad prohibida. Los antiguos gnósticos y otros místicos cristianos solían interpretar los eventos bíblicos de forma altamente simbólica, atribuyéndole a la serpiente un rol que iba más allá de ser un mero transmisor de conocimiento, considerándola como el detonante de una conexión íntima y celestial. Aunque esta teoría pueda parecer inverosímil, merece ser explorada a fondo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, figuras eclesiásticas como Ireneo y Justino Mártir debatieron acerca de cómo Satán habría intentado corromper a la humanidad desde sus orígenes. ¿Qué método podría ser más impactante que iniciar su estrategia con Eva, la madre de toda vida humana? ¿Y qué mejor táctica que combinar el acceso al conocimiento con un acto de intimidad tan profundo? No se trataba únicamente de infringir un mandato divino, sino de establecer un vínculo que uniera a la humanidad con el reino de los ángeles caídos de la manera más íntima imaginable. Así, como se alude en Génesis 3:15, este pasaje cobra un significado fundamental que ha inspirado múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. El Señor proclamó a la serpiente: estableceré una enemistad eterna entre tú y la mujer, entre tus descendientes y los de ella. Ella aplastará tu cabeza, mientras tú herirás su talón. Génesis 3:15. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta afirmación no es meramente retórica, sino que anuncia un conflicto ineludible entre dos linajes. Surge entonces la interrogante: ¿qué se entiende al mencionar la descendencia de la serpiente? ¿Se alude a un nacimiento literal o a algo más simbólico? Es precisamente en este punto donde la interpretación se vuelve profundamente intrigante. Diversos estudiosos, especialmente aquellos que se fundamentan en textos gnósticos y apócrifos, como el libro de Enoc,
Sostienen que Lucifer, al tomar la forma de serpiente, no solo engañó a Eva, sino que llegó a procrear con ella. Desde esta perspectiva, la prole de la serpiente se concibe como un linaje real, cuyo inicio se ubicaría en Caín. Caín, reconocido como el primogénito de Eva, ha estado siempre rodeado de misterio y tragedia, sobre todo por el fatídico asesinato de su hermano Abel. Sin embargo, algunos plantean que sus acciones no nacieron únicamente de la envidia o la debilidad humana, sino que fueron la manifestación de una esencia corrupta, heredada de Lucifer mismo. Así, Caín sería visto por ciertos intérpretes como el fundador de una estirpe marcada por la rebelión, la agresión y el alejamiento del Creador. Antes de continuar, te invito a compartir este video con alguien a quien aprecies. Nuestra mayor misión en la tierra es difundir el mensaje del Señor, ya que hay muchas personas que aún carecen de contenido edificante. Comparte este material en tus grupos de WhatsApp o públicalo en Facebook. Te aseguro que hará una diferencia. Si te gustan contenidos como este, deja un comentario con "Quiero más". Así sabré que disfrutas de esta temática y podré seguir trayendo más material similar. Retomando el tema, antes de descartar esta teoría como simple especulación, conviene reflexionar sobre lo siguiente. En numerosas tradiciones milenarias se plantea la existencia de dos linajes opuestos. Por un lado, la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, considerada como la línea virtuosa, y por otro, la de Caín, asociada al pecado y a la desobediencia. Y si la raíz de esta división reside en que Caín no fue, en realidad, hijo legítimo de Adán, sino fruto de una unión con Lucifer. Esta interpretación encuentra respaldo en varios escritos apócrifos y prohibidos que sugieren la interacción entre ángeles caídos y seres humanos, ofreciendo así una visión radicalmente distinta de nuestros orígenes. El libro de Enoc, entre otros textos antiguos, relata con minuciosidad la historia de los vigilantes, esos ángeles que se unieron a mujeres humanas y engendraron una descendencia. Aunque estos seres difieren de Lucifer, la idea de que ángeles caídos se mezclaran con la humanidad es un tema central en estas narrativas arcaicas. Si trasladamos esta premisa al relato del Génesis, la descendencia atribuida a la víbora se percibe de forma literal, superando la mera metáfora. ¿Por qué es importante esta interpretación? ¿Por qué debería importarnos la posibilidad de que Caín descendiera de Lucifer? Si esta teoría fuera cierta, transformaría por completo nuestra visión sobre el origen del mal, sugiriendo que la lucha entre el bien y el mal no se circunscribe únicamente al ámbito espiritual, sino que se encuentra inscrita en la misma esencia biológica de la humanidad. Según esta lectura, los descendientes de Caín, marcados por la influencia de Lucifer, portarían una predisposición innata al pecado, preparando el terreno para siglos de conflicto y discordia. Esta perspectiva se conecta también con la dualidad que permea la Biblia, donde se contraponen la luz y la oscuridad, los elegidos por Dios frente a aquellos que se oponen a Él. Si realmente la estirpe de Caín representa la descendencia de la víbora, entonces el enfrentamiento entre el bien y el mal adquiere un origen aún más ancestral y siniestro. No se trata meramente de un choque ideológico, sino de una confrontación entre linajes y herencias. Los descendientes de Caín, influenciados por la rebeldía de su progenitor, se enfrentarían a los de Set, quienes portan la promesa de redención. A partir de aquí, es esencial profundizar en el significado del fruto prohibido. En Génesis, se nos narra cómo Eva recogió un fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, ¿qué ocurriría si este acto no se refiriera a la ingestión de un fruto material? En diversas culturas antiguas, y especialmente en las corrientes gnósticas, el acto de ingerir
simboliza la adquisición de sabiduría o la vivencia de una transformación profunda. Algunas doctrinas gnósticas sostienen que el encuentro de Eva con la serpiente no implicó solo la obtención de conocimiento intelectual, sino también una experiencia sensorial y física que desveló una intimidad prohibida. Es en estos matices donde se esconde un significado que va mucho más allá de lo que tradicionalmente se enseña en los contextos dominicales. El Evangelio de Felipe, un texto gnóstico de gran relevancia, nos sugiere que la historia del Génesis trasciende la mera obediencia a un mandato divino. En el versículo 71 se detalla que en el centro del Edén se erige el árbol del conocimiento del bien y del mal, presentado como un obstáculo para la comprensión plena de la ley sagrada. Sin embargo, la trama se complica al exponer que el conocimiento actúa como un medio para establecer conexiones profundas, narrando que el universo mismo surgió de un error. Aunque el Creador pretendía forjar una existencia eterna e inquebrantable, el resultado se desvió de sus designios originales. Esta concepción del error se entrelaza con la idea de que la transgresión primigenia no fue solo un acto de rebeldía, sino también el inicio de una relación íntima y prohibida. Los gnósticos, con su afán por desentrañar significados ocultos, solían interpretar los relatos bíblicos como símbolos de verdades profundas. Desde esta perspectiva, la decisión de Eva de tomar el fruto encierra el acceso a un conocimiento vedado acerca de aquello o alguien que jamás debió revelarse a la humanidad. La historia adquiere una dimensión aún más intensa cuando algunos intérpretes gnósticos sostienen que este saber no se limitó a lo mental o espiritual, sino que incluía una faceta física y sensual. De este modo, el acto de consumir el fruto se convierte en una alegoría de un encuentro íntimo con la serpiente, percibida como la manifestación de una divinidad rebelde e incluso identificada con Lucifer, tal como se sugiere en algunas lecturas alternativas del relato. Profundizando en el tema, el Apócrifo de Juan ofrece una reinterpretación total del proceso de la creación, relatando cómo el contacto de Eva con la serpiente le dotó de un espíritu vital. Este no era un espíritu común, sino uno impregnado del conocimiento erótico que la criatura transmitió. Lejos de ser una simple infracción, esta experiencia transformadora alteró el curso de la historia humana, marcando el inicio de una nueva era. Según el relato, la serpiente, ansiosa por materializar una obra suprema, se acercó y comió del árbol, acto que podría simbolizar la fusión de lo físico y lo espiritual, originada en un vínculo prohibido. Cabe recordar que, desde tiempos inmemoriales, el relato de Génesis, véase, por ejemplo, Génesis 2:16 a 17 y Génesis 3:6, ha sido interpretado como la advertencia divina contra la ruptura de un límite sagrado, en la que el conocimiento, especialmente el de índole carnal, representa tanto la pérdida de la inocencia como el despertar de un saber prohibido. Esta dualidad, reflejada tanto en los escritos gnósticos como en las interpretaciones más tradicionales, invita a repensar el origen del mal y la compleja interacción entre lo divino y lo humano. Los seguidores del gnosticismo llevan esta idea a niveles extremos, afirmando que la sabiduría que Eva adquirió era de un carácter tan íntimo que estableció una conexión casi personal con la serpiente, un vínculo cargado de riesgos y secretos profundos. Bajo esta óptica, si el acto de consumir el fruto simbolizara un encuentro directo y personal con la serpiente, la descendencia resultante, la prole de la serpiente, se interpretaría de manera literal y simbólica a la vez. Para profundizar en este enigma, es necesario incorporar a otra figura misteriosa, Lilith. ¿Cuál es su relación con este relato? Según el misticismo judío,
Y en obras como el alfabeto de Ben Sira, Lilith es considerada la primera compañera de Adán, creada antes de Eva. Aunque no aparece en la narrativa bíblica convencional, numerosos textos antiguos, considerados demasiado polémicos para la doctrina oficial, la presentan como una figura rebelde y desafiante que se opuso a la autoridad de Adán. Se dice que Lilith abandonó el Edén y se alió con fuerzas oscuras, llegando a vincularse con Lucifer. En este punto, el relato adquiere una dimensión más compleja. El Zohar, piedra angular del misticismo cabalístico, asocia directamente a Lilith con la serpiente. En el Zohar 3:19 se narra que Samael, frecuentemente identificado con Lucifer, y Lilith, a menudo descrita en la forma de una serpiente, unieron sus fuerzas para engendrar múltiples espíritus malignos. Esta unión no se limitaba a la mera creación de entidades, sino que simbolizaba un acto deliberado de desafío al orden celestial. Algunas interpretaciones sugieren que, tras vincularse con Samael, Lilith retornó al Edén en forma de serpiente, e incluso se plantea la teoría de que fue ella quien instigó a Eva a probar el fruto prohibido. Más allá de incitar a la desobediencia, se cree que, en complicidad con Lucifer, Lilith le habría transmitido a Eva un conocimiento profundo y transformador, fruto de su propia rebelión. De esta forma, Lilith deja de ser un personaje secundario para ocupar un rol fundamental en la narrativa de la caída del hombre. Este conocimiento trascendía la simple distinción entre el bien y el mal. Se trataba de una fusión entre lo sagrado y lo profano, que marcaría el destino de la humanidad en un universo donde estas fuerzas se enfrentan de manera perpetua. Además, en textos como los del alfabeto de Ben Sira, Lilith aparece descrita como una entidad decidida a corromper y destruir la herencia humana, intensificando la lucha entre los linajes divinos y los caídos. Esta narración se enlaza directamente con la teoría del linaje serpentino. Si se sostiene que Lilith, encarnada en la figura de la serpiente, engañó a Eva, entonces la descendencia de ese seductor encuentro, personificada en Caín, no solo representaría la estirpe de Lucifer, sino también la continuación del linaje rebelde de Lilith. En consecuencia, los descendientes de Caín exhibirían una mezcla de rasgos atribuibles tanto a Lucifer como a Lilith. Rebeldía, una especie de iluminación perversa y una conexión íntima con lo infernal. ¿Qué papel ocupa entonces Eva? En este contexto, lejos de ser un ente pasivo, Eva se revela como una figura central en una batalla cósmica de dimensiones divinas, inmersa, sin saberlo, en la insurrección orquestada por Lilith. A continuación, adentrémonos en uno de los grupos más enigmáticos y discutidos en las Sagradas Escrituras, los Nefilim. Estos seres, mencionados en Génesis 6:4, aparecieron en la tierra en tiempos antiguos, fruto de la unión entre lo divino y lo humano, y llegaron a ser conocidos como los antiguos campeones y gigantes dotados de poderes extraordinarios. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con Lucifer, Eva y la figura de la serpiente? Según ciertos textos apócrifos, los Nefilim no serían únicamente descendientes de seres celestiales que se unieron a mujeres mortales, sino que su origen está imbuido en la mezcla de lo prohibido. El libro de Enoc 6:1-4, por ejemplo, relata cómo un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendió a la tierra y tomó esposas humanas, dando origen a estos seres híbridos. Aunque este relato se centra en los vigilantes, algunas interpretaciones sugieren que Lucifer, como líder de la rebelión angelical, pudo haber influido en estas uniones primigenias, estableciendo así la base para la aparición de estos híbridos. Si aceptamos la posibilidad de que Lucifer, manifestado en forma de serpiente, se uniera con Eva,
resulta plausible imaginar que esa unión engendrara una descendencia con habilidades sobrenaturales, similar a la de los Nefilim. Estas criaturas, producto de la fusión entre la rebelión divina y la fragilidad humana, serían una especie única, mitad humanas y mitad angélicas, directamente vinculadas a la revuelta de Lucifer. La historia se profundiza aún más en el manuscrito de Jubileos, otro texto extrabíblico que en Jubileos 5, 1-2 narra cómo los Nefilim difundieron el pecado y la violencia por la tierra, lo que llevó a Dios a purificar el mundo mediante un gran diluvio. Este relato enfatiza la naturaleza corrupta de los Nefilim, producto de la insubordinación de sus antecesores celestiales. Si consideramos que Caín, fruto de la unión entre Lucifer y Eva, forma parte de este linaje, su descendencia heredaría estas falencias, desatando una cadena de desastres que culminarían en el diluvio. De hecho, los escritos apócrifos, especialmente el libro de Enoc, sostienen que los vigilantes y su prole desviaron a la humanidad, entregándoles saberes prohibidos y empujándolos hacia el vicio. Al integrar a Lucifer como el primer seductor, la narración en torno a los Nefilim se vuelve aún más compleja. No se trata solo de un conjunto de ángeles desterrados, sino de la profunda influencia de Lucifer en la humanidad, que habría originado una estirpe marcada por la rebelión desde sus inicios. Resulta especialmente fascinante la posibilidad de que este linaje no desapareciera con el diluvio. Según lo que se relata en el libro de Números, parte de las Sagradas Escrituras, los Nefilim persistieron en la tierra de Canaán mucho tiempo después del diluvio, lo que sugiere que el legado de estos seres híbridos y por ende la impronta de Lucifer continuó afectando el devenir humano. En el relato bíblico de Génesis 4, 11, 12, se narra el castigo de Caín por haber matado a Abel. Ahora serás maldito y apartado de la tierra que se abrió para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando cultives la tierra, no te devolverá sus frutos. Errante serás en la tierra. Esta maldición, más allá de ser un simple castigo, para algunos estudiosos, es también una pista acerca del origen real de Caín. El Targum Pseudo-Jonatán, una interpretación aramea de la Biblia hebrea, introduce un detalle sorprendente. Sugiere que Caín no fue únicamente descendiente de Adán, sino el posible fruto de una unión entre Eva y una entidad celestial, quizá el mismo Lucifer. De ser cierto, Caín se convertiría no solo en el primer homicida, sino en el primer ser humano, nacido de una mezcla de elementos divinos y oscuros. Esta misma línea de pensamiento encuentra respaldo en otros textos extracanónicos, como el Evangelio de Tomás, parte de la colección de escritos gnósticos de Nag Hammadi, hallados en Egipto. En sus versículos 1 a 14 se aborda la idea de un linaje espiritual, ilustrada cuando Simón Pedro sugiere desechar a María por ser mujer, a lo que Jesús responde que la transformará para que ella alcance un espíritu vivificante semejante al de los hombres. A veces, las inquietudes sobre el sentido de la vida superan las respuestas inmediatas. Si te sientes desorientado y buscas claridad, te invito a explorar Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un libro repleto de enseñanzas y respuestas que encontrarás disponible como regalo en el primer comentario. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida y comprender el verdadero propósito de estos misterios. Además, se dice que cada mujer que logre una transformación interior profunda alcanzará el reino de los cielos. Aunque este pasaje se centra en la metamorfosis espiritual, algunos expertos lo interpretan como una alusión a una herencia tanto espiritual como física, donde las acciones y la descendencia se vinculan a una identidad trascendental.
En este sentido, si Caín fue realmente el fruto de la unión entre Eva y Lucifer, la maldición que se le impuso adquiere un nuevo significado. El sello que recibió Caín podría entenderse como un reconocimiento divino de su verdadera naturaleza, una fusión de lo humano, lo divino y lo demoníaco. Esta dualidad explicaría por qué, según la Biblia, los descendientes de Caín se caracterizaron por la violencia, la innovación disruptiva y una marcada inestabilidad, llevando consigo la impronta rebelde de Lucifer. Diversas tradiciones religiosas consideran que el sello de Caín trasciende lo meramente físico. En ciertos círculos místicos judíos se interpreta como una marca espiritual, una especie de sombra o inestabilidad inherente que se transmite de generación en generación, evidenciando de manera permanente la influencia de Lucifer en su linaje y recordando su origen mixto. ¿Qué podemos decir acerca del territorio de Nod, el exilio de Caín, según se relata en Génesis 4:16? Aunque el término Nod en hebreo significa vagar, diversas interpretaciones sugieren que este lugar representaba algo más que un simple páramo de destierro. Algunos antiguos textos gnósticos y escritos cristianos indican que Nod era un reino habitado no solo por Caín, sino también por otros marginados, parias e incluso seres de naturaleza híbrida, sirviendo así de refugio para una estirpe inusual y enigmática. Esta interpretación desafía la visión convencional sobre la historia de Caín y Abel, al conectar directamente las acciones de Caín con orígenes oscuros. Si se considera la hipótesis de que Caín descendiera tanto de Eva como de una entidad como Lucifer, su maldición no sería meramente el castigo por el homicidio, sino también la manifestación de fuerzas malignas que habitaron su interior y que seguirían influyendo en la humanidad. Véase Génesis 4:11-12. Tras haber recorrido los intrincados pasajes del Génesis, es pertinente ampliar nuestra mirada a un panorama más extenso. A lo largo del antiguo Oriente Próximo y en diversos escritos excluidos emerge de forma recurrente el motivo de entidades divinas o demoníacas que entablan relaciones con mujeres humanas. Este fenómeno no se limita exclusivamente a la Biblia, sino que resuena en múltiples culturas y tradiciones, apuntando a una realidad de alcance universal. Por ejemplo, en la mitología sumeria se destaca la figura de Enki, dios de la sabiduría y la magia, quien se relacionó con mujeres mortales. Durante la época de Atrahasis, Enki no solo transmitió conocimientos prohibidos, sino que también forjó vínculos sentimentales con ellas, engendrando una descendencia híbrida. Esta idea guarda similitud con el relato bíblico de los Nefilim en Génesis 6:1-4, donde la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres dio origen a seres de gran estatura y fuerza. La literatura gnóstica profundiza aún más en este tema. En el Evangelio de los egipcios se narra la historia de una entidad denominada Ildebart, a menudo identificada con el demiurgo o un dios de rango inferior, que no solo participó en la creación, sino que también sedujo a Eva, provocando el nacimiento de una raza híbrida.